cambiaron la clave. Ya, ahora estamos en condiciones entonces de renovar la audiencia. Señor Gómez puede proseguir con su alegato de clausura. Muchas gracias, Su Señoría. Su Señoría, como había anunciado el día de ayer, había quedado en la determinación del bien jurídico y la propuesta de la defensa, no solitaria, sino que avalada por toda la doctrina que señalé, incluso por que fue también la propuesta de bien jurídico que realizó querellante de Municipalidad de Las Condes en su querella y de Ilustre Municipalidad también en alegaciones anteriores. Esto en cuanto al orden constitucional y democrático. Y la verdad es que, por cierto, que nuestra propuesta tiene mejor rendimiento que la propuesta del Ministerio Público y de los otros querellantes en orden a asociar el bien jurídico del delito terrorista a solamente al orden público o a la paz pública. Y esto, Su Señoría, lo planteo de alguna manera ya reiterando todos los argumentos en torno a que todos los delitos en general, y así de hecho fue analizado por la querellante Universidad Católica, todos los delitos en sí subyacen, tienen como presupuesto la paz pública. De manera tal, y también muchos de ellos tienen como presupuesto el orden público. De manera tal que situar el bien jurídico del terrorismo en la paz pública y en el orden público, como lo ha propuesto Ministerio Público y Ministerio del Interior, la verdad es que no nos genera un mejor rendimiento. ¿Y a qué me refiero con un rendimiento? Me refiero a que no permite discriminar precisamente lo que queremos en esta propuesta arribar, que es cuál es el elemento subjetivo por una parte y por otra parte poder discriminar cuáles son las figuras que deben ser sancionadas por la normativa terrorista y cuáles no. Y de hecho, solamente un alcance. La propuesta del Ministerio Público y Ministerio del Interior y también la Universidad Católica, en cuanto a que sea el orden público y la paz pública, la verdad es que nos genera bastantes peligros. Y es por eso que yo en mis alegatos en el día de ayer, yo señalaba de lo peligroso que podía ser una interpretación extensiva del bien jurídico. ¿Y esto por qué lo digo, Su Señoría? Porque si entendemos en definitiva que el terrorismo, el bien jurídico que cautela, como lo plantea el Ministerio Público, es el orden público, es la paz pública, la verdad es que entonces no nos permitiría poder excluir conductas que de suyo no son terroristas. Y por ejemplo, y aquí el punto de preocupación de la defensa, es que vemos cómo dos instituciones ligadas a el poder y a la persecución propugnan este bien jurídico. El orden público, la paz pública, si se llegase a concretar como el bien jurídico en la norma terrorista, lo que nos llevaría es que el día de mañana podría permitir que la persecución de conflictos sociales se termine resolviendo por la vía de la normativa terrorista. Y yo ya señalé un caso, el caso Mapuche, en donde es claro la renuncia del poder público a poder solucionar ese conflicto y cómo nos ha de alguna manera deslindado responsabilidades y se pretende por la vía penal resolver esa situación. Pues bien, con el orden público que plantea el Ministerio Público nos llevaría a que ese tipo de conflictos se terminaría resolviendo por la vía de la normativa terrorista. Y por otro lado, también hemos sido testigos en los últimos años de muchas reivindicaciones sociales, mucha gente en las calles marchando, por ejemplo, no más AFP, problemas en relación a la salud, a la educación, y todos esos conflictos podrían en definitiva ser aplacados con el presupuesto de orden público, paz pública,
como lo pretende el Ministerio Público y el Ministerio del Interior. De manera tal que, por eso reitero lo que señalé el día de ayer, es de suyo peligroso tomar la normativa terrorista y plantear un bien jurídico tan extensivo. Y solo para cerrar en este punto, reiterar lo que señalaba el día de ayer en cuanto a la cita del profesor Guzmán Dálvora, el terrorismo como delito común del año 2005, en la página 430. El verdadero terror está en hacer la tipificación del terrorismo algo más peligroso que el mismo fenómeno del terrorismo. Y entonces, su señoría, ¿qué es lo que plantea la defensa? Lo que plantea la defensa es que el elemento subjetivo, el miedo, lo debemos analizar en dos niveles. Y aquí ya empiezo a desarrollar lo que vengo señalando desde el día de ayer y que de alguna manera intuitivamente ya se puede deducir. Cierto que la noción del miedo como el terror en la población de ser víctima de delitos de la misma especie, no la debemos entender como lo entiende el Ministerio Público, que es solamente de violencia indiscriminada capaz de generar miedo o terror. Ese es un primer eslabón, ese es un primer nivel necesario, mas no suficiente. El segundo nivel, y es esto lo que la defensa plantea, es que, dado todo el análisis que realicé el día de ayer en cuanto a la evolución del fenómeno terrorismo, de cómo en definitiva inicialmente estaba planteado en cuanto a lucha de estados y que ahora está planteado, ha evolucionado hacia también la sanción y castigo a las organizaciones, a las acciones de organizaciones no estatales destinadas a afectar las instituciones estatales. ¿Cómo es que también sobre la base del bien jurídico que he señalado, del orden constitucional y democrático, si el bien jurídico es luz y es farol que nos guía en la interpretación, entonces este segundo nivel de miedo debemos necesariamente concatenarlo con un miedo a encontrarnos en un estado fallido, es un miedo en torno a la afectación concreta y objetiva al bien jurídico, orden público, constitucional y democrático. Es el miedo a creer que el Estado puede sucumbir. Es el miedo a creer que la democracia no puede perseverar. Es el miedo a creer que el orden público e incluso económico, constitucional, pueda ser derrotado. Eso es el miedo que nos permite no solamente entender el terrorismo y diferenciarlo de otros tipos penales, sino que es el miedo que subyace en la sanción y en la evolución que ha tenido el concepto terrorismo, y es el miedo que subyace en la identificación del mismo sobre la base del bien jurídico, orden constitucional y democrático. Esto, su señoría, este segundo nivel que nosotros planteamos y que nosotros en definitiva deducimos de la interpretación de todos los presupuestos que ya hemos ido señalado, no solamente lo planteamos nosotros, sino que también, y por ejemplo a este respecto cito a Hans-Peter Gasser, en el trabajo que ya he citado, Actos de Terror, Terrorismo y Derecho Internacional Humanitario, año 2002, Revista Internacional de la Cruz Roja. Él indica que el propósito de los actos terroristas es aterrorizar a la población para crear condiciones que favorezcan su causa. ¿Y cuál es su causa desde la perspectiva de Hans-Peter Gasser? Su causa es la afectación concreta al orden público constitucional. Por otro lado, igualmente autores
Igualmente, autores como la Comisión de Expertos, Cox, Mañalich y Villegas, también, y entre muchos otros, también entienden que el elemento teleológico que define la doctrina respecto a terrorismo la entiende como violencia indiscriminada y generación de terror o miedo en la población. Pero esto como una estrategia comunicativa para alcanzar los objetivos políticos y contraestatales. Gracias. No solamente los autores nacionales, su señoría, sino que también Cancio Meliá, en su obra Los delitos de terrorismo, estructura típica e injusto, del año 2010, páginas 117, 177 y 182, en el entendido que como el método de comunicación política sea que el método se oriente a la transformación subversiva del statu quo. Y por último, también del Barrio, Álvaro y León José, en su obra Terrorismo, Ley Antiterrorista, Derechos Humanos y Programa de Derechos Humanos de 1991, que también considera el bien jurídico colectivo del ordenamiento constitucional democrático y así principalmente, y no la única, Mirna Villegas. ¿Qué nos deriva de esto, su señoría? ¿Qué nos deriva de entender que el miedo al que alude o al que en definitiva hemos de circunscribir la norma de la ley de conductas antiterroristas tenga una orientación o ese miedo tenga un fundamento en una causa política? De suyo ya lo hemos dicho, esto no significa que estos sean delitos terroristas, solamente que interpretar el elemento subjetivo con un matiz político no significa que este sea un delito político, eso es lo que quería decir, sino que el elemento político subyace en el origen y en el bien jurídico, por tanto no lo debemos desatender. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? ¿Cuáles son las consecuencias, su señoría, de una persona que cree que el Estado puede sucumbir? ¿Cuáles son las consecuencias de una persona que puede tener temor de que el orden establecido, el orden constitucional, el orden democrático pueda ser afectado? Primero, su señoría, de las consecuencias de esta noción, lo primero es entender que la víctima fenomenológicamente y jurídicamente debe limitarse y es la figura del Estado de Derecho, su estructura y procesos, la víctima en este caso. En segundo término, como segunda consecuencia de esta propuesta, a la luz de estos bienes jurídicos colectivos, podemos reinterpretar los tipos penales citados en la Ley de Control de Conductas Terroristas. Evitamos así la tradicional interpretación del temor o miedo generalizado como un elemento psicologizante. De este modo, salvamos la objeción más urgente en nuestra ley, que es la sobreinclusión. Ya decía yo en relación a la cita de Dálvora, lo peligroso del terrorismo es que termine abarcando más delitos. Pero esto no solamente en ese sentido. Interpretar de esta forma nos evita la sobreinclusión y nos evita que otros miedos que se generan también de conductas criminales puedan llegar a tener la categorización de terroristas. Por otro lado, esta noción también genera un rendimiento eficiente en cuanto que otras afectaciones al Estado no sean constitutivas de terrorismo. Y esto lo señalaba el día de ayer. Existen situaciones como por ejemplo el narcotráfico, la mafia, que pueden llegar a hacer sucumbir a un Estado. Lo más patente el caso mexicano. Pero en esos casos, dado que
las acciones de esas organizaciones, si bien generan dificultades en la estructura del Estado, no es su propósito, no es su finalidad, de manera tal que en esos casos, interpretando de la manera como nosotros estamos planteando, no permitiría suponer que el narcotráfico es de suyo terrorismo por la consecuencia de afectar la institucionalidad de un Estado. Por último, y lo que ya hemos señalado, la expansión del propósito de sancionar bajo la ley de conductas terroristas movimientos sociales nos lleva también a que a través de esta forma de interpretar el elemento subjetivo puedan verse minadas, puedan verse limitadas. Por último, y aquí es algo igualmente relevante a la hora de lo que estamos enfrentados en este juicio. Interpretar el elemento subjetivo con una connotación política nos genera que el esfuerzo probatorio va a tener que estar dirigido en cuanto a la demostración de la afectación del Estado. Y en ese sentido, las pruebas han de estar miradas en orden a la verificación o potencialidad de desestabilización del Estado, la verificación de exigencias o la arrogación de ciertos elementos propios del Estado, la arrogación de poderes, la modificación de estructuras, la incitación a modificación de procesos que afecten lo legal y que favorecen la causa constitucional. No basta de esta forma, magistrado, que exista un miedo. Este miedo tiene que tener igualmente una connotación política. Y la verdad es que eso, si nosotros nos retrotraemos o si tuvimos la experiencia de vivir en los años 80, claro, de alguna manera muy influenciada en medios de comunicación, sí veíamos como, por ejemplo, las acciones del Frente Patriótico Manuel Rodríguez o las acciones de Sendero Luminoso. No quiero hacer un símil, solamente quiero decir que en la población ese sentimiento de temor de que el Estado sucumba existe y ha existido. Y ha existido precisamente en los fenómenos que sí han sido considerados terroristas. El IRA, la ETA, Sendero Luminoso, todas esas asociaciones, sus acciones lo que pretenden es generar una desestabilización del Estado. Y generar una desestabilización del Estado y las estructuras constitucionales a un nivel de potencialidad e idoneidad. Las acciones de Sendero Luminoso, las acciones del IRA, la FARC, no eran acciones meramente teóricas, no eran acciones inidóneas, eran acciones que por el contrario concretizaban su objetivo. Y esa es también una de las diferencias en el discurso. Yo partí mis alegatos, su señoría, partí mis alegatos de apertura, por allá en marzo, diciendo que muchas veces las palabras pueden ser fuertes, pero que en sí suponen significados que son muchas veces compartidos. Yo citaba incluso ciertas notas de la Biblia, que eran relatos fuertes. Que un sujeto salga gritando de una comisaría abajo el estado policial, la verdad es que no denota de ello idoneidad para afectación. Esas palabras, la verdad es que en sí no son nada, no afectan, no generan miedo, nadie sintió temor de eso.
No hemos tenido ningún testigo incluso que se hubiese referido respecto de ello. El único que se refirió respecto de ello fue el testigo que incorporó el medio de prueba del medio de comunicación donde se veían esas imágenes. Y de esas palabras, el Ministerio del Interior ha querido generar un constructo de, en definitiva, cuál es la ideología detrás. Pero reitero, distinta la potencialidad, distinta la idoneidad de frases que en definitiva terminan siendo solamente una expresión que no tienen una connotación mayor. Y desde esa perspectiva, su señoría, desde esa perspectiva, me parece que también empezamos a explicar un elemento que también ha sido por la doctrina nacional e internacional incorporado como un elemento propio del fenómeno terrorista y del delito terrorista en sí, y que es el elemento estructural u organizativo. No solamente en la noción del elemento subjetivo, reitero, el miedo, pero un miedo con una connotación política, sino que también en la noción del bien jurídico comprometido, el orden público constitucional. De eso, la doctrina y cierta jurisprudencia también ha derivado las consecuencias del elemento estructural como elemento del delito terrorista. Se critica, de hecho así lo han criticado los querellantes y el Ministerio Público, en cuanto a que ese elemento no se advierte en la descripción típica de la figura terrorista. Bueno, esa crítica no es única a la figura del terrorismo. También existe, por ejemplo, la misma crítica respecto del delito de estafa. El delito de estafa no contempla ninguno de los elementos que doctrinaria y jurisprudencialmente se ha asignado a esa figura. Y no porque no se adviertan en el tipo, no dejan de existir o no dejan de ser aplicados o no dejan de ser exigidos para la configuración del tipo estafa. Y es porque esos elementos, en el caso del delito de estafa, vienen, por cierto, derivados de la propia conformación del bien jurídico. Y es por eso que nos retrotraemos nuevamente al sentido, la noción, fundamentación, rendimiento que han de tener los bienes jurídicos. No solamente nos permite la generación de los cuerpos penales, sino que también nos permite a última hora interpretarlos. Reitero, el elemento organizativo se encuentra en el delito terrorista y eso deriva efectivamente del bien jurídico que se encuentra detrás. Esto, su señoría, no es propio tampoco. Esto viene recogido por la doctrina igualmente. Entre ellos cito, por ejemplo, Cancio Meliá, la obra ya citada en la página 156. Si me permite, su señoría, leer un extracto de esa obra. No basta que la pertenencia al grupo sea mera adherencia al grupo. Una cuestión de apoyo político o moral a una agrupación debe contener elementos que hagan del sujeto que integra la agrupación tenga un funcionamiento in abstracto en la aportación activa a un proyecto específico de actuación de la organización. No debe castigarse la sola integración. Así, no puede entenderse suficiente la adhesión formal como una cuestión de mera actividad, donde no se exija una colaboración efectiva del sujeto. Al contrario, el autor considera que la claridad interpretativa que está en juego respecto a la conducta terrorista debe hallarse no en un carácter ideal de integración, sino como un elemento definitorio del tipo, que es la organización,
entendida como una estructura que requiere de muchas aportaciones escalonadas hasta alcanzar la pertenencia. Simbióticamente, el sujeto debe desplegar una actividad que refuerce la estructura de la organización. Ergo, no puede haber pertenencia sin actividad. Y esto, su señoría, no solamente de las palabras del profesor Cancio Milía, sino que también de, y por eso partí también mi alegato diciendo que la interpretación del fenómeno terrorista también tiene muchos componentes que son fenomenológicos. ¿Y esto por qué? Porque somos testigos actuales y presentes de los intentos por modificar la legislación antiterrorista. Y de hecho, uno de los propósitos de los intentos de modificar la normativa tiene precisamente el afán de querer incorporar el terrorismo individual. En efecto, hoy por hoy se discute en el Congreso la modificación que pretende incorporar este elemento, el terrorismo individual. Y en ese sentido, su señoría, citar las palabras de, por ejemplo, la senadora Adriana Muñoz al respecto, quien advirtió que incluir este tipo de legislación altera los principios básicos del Código Penal y de los derechos humanos. No ayuda a construir conciencia. El concepto de terrorismo se desvirtuaría. O sea, cualquiera podría ser terrorista. No ayuda a un país a construir una conciencia de que el terrorismo es una organización. Obviamente que se discute, y la expresión de la senadora es una de las voces que dan cuenta de que no es mayoría, no es una idea que convoque las mayorías. El solo hecho de que se esté discutiendo la posibilidad de incluir el terrorismo individual no significa entonces que hoy no existe esa figura en la legislación. Y por tanto, el elemento organizativo, reitero, sí forma parte del tipo penal. En este sentido, también jurisprudencia. Y esta jurisprudencia la extrae la cita Bascuñán en su informe de la página 25, a propósito del caso Edward en la Corte de Apelaciones de Santiago del año 1992 en su considerando quinto, que expresa lo siguiente, su señoría, y leo textual. Constituyen delitos terroristas los actos de violencia armada contra la vida, la salud, libertad de las personas señaladas en la ley, que ejecutados de un modo sistemático y planificado, tienden a crear una situación de inseguridad y peligro colectivo, para alterar el orden constitucional o la organización jurídica del sistema democrático. O sea, violencia organizada con fines políticos sociales. De esa sentencia, el autor extrae que también han habido guiños a nivel jurisprudencial a este concepto, al elemento organizativo. Y por último, como lo señalé el día de ayer, también otros intervinientes en este juicio han adoptado una conformidad a esta propuesta. Y en ese sentido, la querella interpuesta por Municipalidad de Las Condes también adhiere, y de hecho lo transcribe en su cuerpo de querella, las propuestas de la profesora Villegas. Y en ese orden ha señalado: que ha señalado en la página 7 de su querella que uno de los elementos del delito terrorista, además de su finalidad en cuanto a alterar el orden constitucional democrático, entendiendo por tal el propósito de destruir los fundamentos del Estado democrático, señala, y esto es lo relevante,
que debe ser cometido por sujetos pertenecientes o integrantes a una organización criminal, una asociación ilícita. De esto también se entiende algo que por cierto, más que interviniente, este abogado ha sido criticado en las jornadas anteriores en cuanto a mis expresiones en el alegato de apertura. Pues cierto que el hecho de escuela militar puede llegar a constituirse en un delito terrorista, si es que efectivamente se demuestra la existencia del elemento estructural, organizativo. Y la prueba de la defensa miraba, por cierto, a aquella situación, de que existieron ciertas estructuras dentro del Estado, dentro de un cuerpo policial, que en nuestro concepto habían simulado esta situación para efectos propios. Toda esa teoría, magistrado, por cierto, yo no rendí prueba respecto de esa situación. El hecho de que no rindamos prueba de nuestra teoría no quita de que igualmente nosotros planteamos la inocencia de nuestro representado respecto de esos hechos. Y la inocencia por cuanto señalamos, y eso también faltó que lo citaran los colegas, señalamos que no se acreditaría por una parte la participación y por otra parte todos los elementos del tipo, que el elemento organizativo es un elemento fundamental. De esa forma se entiende por qué solamente podría ser constitutivo de terrorismo el hecho de escuela militar en cuanto a los propósitos que nosotros hemos señalado que debieron haberse acreditado y en cuanto al elemento estructural organizativo que también debió haberse acreditado y que en la noción del Ministerio Público de ser un elemento que no es requisito del tipo, omitió rendir prueba a ese respecto. Y entonces, su señoría, ya con todo lo expuesto, con todo el desarrollo que hemos realizado, de todos los elementos que conforman el tipo penal, los elementos instrumentales, los elementos teleológicos y los elementos estructurales, de la forma como lo hemos planteado y delimitado para que la noción de terrorismo no sobreincluya figuras, es que ahora nos encontramos en condiciones de poder contestar la primera pregunta que nos formulamos al inicio de este alegato de clausura. Yo les comenté los casos de Devin Kelley, de Stephen Paddock y de Saifo Fuyo, Saipov. Todos hechos que ocurrieron incluso antes del inicio de este juicio, hechos que ocurrieron mientras estábamos precisamente conociendo de este juicio. Y yo les comentaba cómo el caso de Devin Kelley, 26 muertos, 30 lesionados, sujeto que ingresa disparando en la iglesia Sutherland Springs en Texas, no fue considerado terrorismo. El caso de Stephen Paddock, del 1 de octubre, 59 muertos, 527 lesionados, utilizando 17 rifles de asalto en la ciudad de Las Vegas, tampoco fue considerado terrorismo. ¿Y por qué? Por el contrario, el caso de Saifuyo Saipov, del 2 de noviembre del 2017, 8 muertos, 5 de ellos ciudadanos argentinos y 12 lesionados en el puente de Brooklyn de Nueva York, sí lo era. Y es porque el elemento subjetivo es el elemento que permite diferenciar esas conductas. El miedo que generó
la acción de Devin Kelly, de Stephen Paddock, no se compara al miedo que generó la acción de Saifuyo Saipov, a pesar de no tener la entidad lesiva de los dos primeros. Y las razones de aquello estaban en que en el último atentado no solamente el sujeto adscribía a los postulados del Estado Islámico, sino que también ese hecho fue reivindicado por dicha organización contraestatal. En la población norteamericana, la pugna entre esas dos corrientes es una pugna que, por cierto, genera terror. En la población norteamericana el terror no vino asociado a la magnitud del evento. Más terror pudo haber generado la acción de Stephen Paddock por las consecuencias lesivas. Sin embargo, la acción de Saifuyo Saipov generó más sensación de terror, y esa sensación de terror estaba precisamente sobre la base del conflicto de estructuras, de la posibilidad de cómo esta organización contra el orden occidental podía realizar y perpetuar actos entre nosotros. Ese miedo, ese terror es el que en definitiva definió el acto de Saifuyo Saipov como un acto terrorista. ¿Y cómo se acreditó esa situación? No solamente con la reivindicación del Estado Islámico, sino que también se encontró material escrito y audiovisual respecto del adoctrinamiento del Estado Islámico en su celular. Decíamos que el terrorismo individual no es un elemento que forme parte del tipo. Uno podría decir, bueno, la acción de Saifuyo Saipov es terrorismo individual. Y eso no es así. Porque el adoctrinamiento, el hecho de encontrar en su celular no solamente adoctrinamiento, sino que planes, desarrollo de metodología, desarrollo o la forma de cómo concretar acciones que tiendan a ser consideradas terrorismo, acciones que tiendan a generar terror, es lo que en definitiva vincula la acción de ese sujeto a esa organización contraestatal. Por tanto, no se trata de una acción individual, existe una acción organizada, existe un elemento estructural y un elemento organizativo. Y eso fue lo que en definitiva generó la diferencia de la acción de uno menos lesiva, 8 muertos, de la acción de otro mucho más lesiva, 59 muertos, 527 lesionados. Porque en las otras acciones de Devin Kelly y Stephen Paddock no existió ninguna consigna contraestatal. Y no solamente una consigna, sino que no existió un adoctrinamiento, no existió un plan, una metodología, una sistematicidad que estuviese respaldada por una organización criminal. Estado Islámico reivindicó ese hecho, saludó la acción que había sido realizada por Saifuyo Saipov. Y eso fue lo que también generó mayor temor de que estas acciones obedecían en definitiva a un plan sistematizado de una organización contraestatal para la generación de afectación a la estructura, afectación al orden de lo establecido. Reitero, no está acreditado en este juicio porque el Ministerio Público adscribió a una noción objetivista, si se quiere, de entender los criterios de concreción
de suyo como elementos definitorios del elemento subjetivo. Esa es la situación. El Ministerio Público entiende que solamente bastan los criterios de concreción para de ello derivar la existencia del elemento subjetivo. Nosotros, siguiendo a Bascuñán, decimos es necesario, mas no suficiente. Se requiere precisar en el elemento miedo, y ese elemento no basta solamente la noción de temor de la población, sino que esa sensación de temor debe estar encaminada hacia la sensación de un Estado fallido. De ello, lo que no advertimos acá, el Ministerio Público ha renunciado, es precisamente a demostrar cómo las acciones que pretenden en su concepto ser consideradas terrorismo no generaron los siguientes efectos. Y esto ya lo dije, la carga probatoria tiene que estar orientada hacia estos puntos para poder entender que existe la finalidad terrorista de la manera como la hemos planteado. La carga probatoria tiene que estar orientada, por una parte, a demostrar que las acciones tienen la tendencia a desestabilizar los órganos del Estado, a desestabilizar el orden constitucional. No quedó acá en evidencia que el metro dejara de funcionar. No quedó acá en evidencia que el comercio, como el orden público económico, se viese mermado. No quedó acá en evidencia que existieran exigencias o demandas a la autoridad. No existió acá evidencia de panfletos o elementos en los sitios del suceso que dieran luces respecto de cuál era la finalidad de ellos. No se realizó ninguna prueba que diera cuenta de la impronta política o religiosa. No se rindió ninguna prueba en cuanto a la generación de alguna condición que afecte una estructura o proceso normal del Estado. Las votaciones se siguieron realizando. Si hay baja participación en las votaciones, no es porque exista un temor en el proceso democrático. Recordémonos uno de los atentados que inicialmente fue adjudicado por el Estado a la ETA y que después fue reivindicado por grupos islámicos en España, donde el atentado, a pocos días de un proceso eleccionario, afectó ese proceso. Esa situación no ocurre, no se advierte en los hechos. Ninguna política pública se derivó de estos sucesos. Ninguna modificación legislativa se derivó de estos hechos. De manera tal, su señoría, que reiteramos uno de los propósitos iniciales al momento de iniciar nuestros alegatos. Debemos ser responsables en la aplicación de la normativa antiterrorista por los efectos que de ello se tiene. La sentencia en este caso se va a estudiar. Esta sentencia va a ser utilizada en lo futuro precisamente para justificar persecuciones. Debemos limitar ese concepto, debemos limitarlo sobre la base del bien jurídico y la interpretación correcta del elemento subjetivo. Si no, vamos a caer en lo que el autor Dálvora nos refería en cuanto al elemento, a lo peligroso de la sobreinclusión del terrorismo. Quiero, magistrado, dejar para después de hacer el análisis de los elementos de prueba, las consideraciones específicas en relación a cada uno de los delitos acusados. Ahora entonces pasaría a una siguiente etapa, que es precisamente analizar la prueba rendida en torno, por una parte, a la participación y en segundo término a la calificación jurídica. Muy bien. ¿Ya? ¿Es factible 5 minutos? ¿Necesitas? Sí.